Hola, profesor Noel. En mi persona Liz Suárez y Orlando Rodríguez vamos a hablar del tema 4 de redes de memoria y aprendizaje del lenguaje. Cuando hablamos de las redes de memoria, eh, vamos a detallar las redes neuronales. Y es que estas son estructuras y procesos naturales que ocurren a nivel cerebral, dando una formación, almacenamiento y recuerdos. Aquí pues van a manifestarse emociones, comportamientos y respuestas cognitivas, pero hay un tema muy importante que es la plasticidad neuronal. Y es esas respuestas sinápticas que ocurren entre las neuronas, dando una respuesta débil o potente de alguna actividad. Y también encontramos todo este proceso involucrado al aprendizaje y la memoria. Y es que cuando hablamos de la memoria, podemos estar hablando de algo simplificado, algo muy práctico, como es la descripción del qué, o cuando hablamos del cómo, que ya es algo más complejo de planificar, de organizar. Entonces, vemos también que a nivel cerebral hay una gran capacidad de reorganizar áreas, hay áreas compensatorias de otras hipofuncionantes, es decir, que se coloniza, donde se logran adaptar a un cambio que no existía. Por ejemplo, en personas que son ciegas, tienen que potenciar la respuesta auditiva y táctil. Entonces, se coloniza, por ejemplo, en este caso, a nivel parietal esta respuesta y el cerebro se ve en la necesidad de reorganizar todo este aprendizaje y memoria. También algunos estudios encontramos el Fault Network o Default Network, que es esa falla de las redes y de las predeterminadas, es decir, que a nivel del adulto estas interconexiones en diferentes regiones ocurren de una manera muy fluida, pero que a nivel del niño es muy vaga esta respuesta sináptica y que a nivel de la adolescencia es muy paulatina. Y pues encontramos que toda esta respuesta neuronal va a ir reflejando los procesos de introspección o autorreferencia de la actividad mental y los procesos de atención e integración del medio ambiente. Ya pues para finalizar, hago manifestación de los modelos de memoria en cuanto al modelo estructural, en donde vamos a encontrar lo que es la memoria sensorial que ocurre a nivel de la corteza cerebral, la memoria a corto plazo, que todo esto ocurre a nivel de la corteza prefrontal y a nivel preparietal y a nivel parietal. Y la memoria a largo plazo, que esto ocurre a nivel temporal, a nivel de las amígdalas del hipocampo con el manejo de emociones a nivel del cerebelo, de los ganglios basales, en donde todo esto pues va a participar de manera más detallada en el largo plazo. Y el modelo procesual, que es la codificación, almacenamiento, retención y recuperación. Para profesor, sobre el dato del aprendizaje del lenguaje. Primero empecemos por definir qué es el lenguaje. El lenguaje es una función cognitiva compleja que nos permite comunicarnos con los demás. Está compuesto por diferentes componentes como el lenguaje hablado, el lenguaje escrito y el lenguaje comprensivo. ¿Cómo definir el lenguaje hablado? El lenguaje hablado es la capacidad de producir sonidos que tienen significado. El lenguaje escrito es la capacidad de presentar el lenguaje hablado mediante símbolos gráficos. Y el lenguaje comprensivo es la capacidad de entender el lenguaje hablado y el lenguaje escrito. El desarrollo del lenguaje es un proceso gradual que comienza en la infancia y continúa a lo largo de toda la vida. Los bebés comienzan a balbucear y a emitir sonidos a partir de los 6 meses a los 12 meses. La mayoría de los bebés pueden decir algunas palabras. A los 2 años pueden decir frases cortas. A los 3 años pueden hablar oraciones completas. Los niños con trastornos del desarrollo del lenguaje pueden tener dificultades para comprender y producir el lenguaje, lo que puede afectar su capacidad de aprendizaje y su desarrollo social. La neurociencia ha contribuido a nuestra comprensión de los mecanismos cerebrales que subyacen al desarrollo del lenguaje. Ahora bien, el aprendizaje es el lenguaje del proceso complejo que involucra la interacción de diferentes áreas del cerebro. Las principales áreas del cerebro involucradas en el proceso del lenguaje son el área Wernicke, que se encuentra en el lóbulo temporal izquierdo y es responsable de la comprensión del lenguaje, y el área Broca,
que se encuentra en el lóbulo frontal izquierdo y es responsable de la producción del lenguaje. El aprendizaje del lenguaje se ve afectado por una variedad de factores como la inteligencia, la exposición al lenguaje, la motivación y el entorno social. Aquellos niños con dificultades de aprendizaje pueden tener problemas para aprender a hablar, leer y escribir. En el campo de la educación, el conocimiento de los procesos involucrados en el aprendizaje del lenguaje puede ayudar a los educadores a desarrollar estrategias más efectivas para enseñar a los niños a leer y escribir. Se ha demostrado que los programas de intervención temprana que se encuentran en el desarrollo del lenguaje pueden ayudar a los niños con dificultades de aprendizaje a mejorar sus habilidades lingüísticas. Los niños que tienen dificultades para pronunciar palabras o para comprender el lenguaje hablado pueden estar en riesgo de desarrollar dislexia. Muchas gracias, profesor. A continuación, les presento la referencia bibliográfica.